Hola, ¿qué tal mis estimadísimos suscriptores? Ya estamos a 1 de febrero del 2022, qué rápido vamos. Pues, ¿qué creen que les traigo hoy? ¿Qué creen que les traigo hoy? Hoy les traigo una información relevante sobre los histogramas de frecuencias. Ok, pero vamos a trabajar con variables continuas. Voy a recordarles rápidamente qué son las variables continuas. Bien, una variable se clasifica en variables cualitativas y si se fijan estas son letras normalmente o números, uno, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, y las variables cuantitativas, su nombre lo está diciendo, son variables continuas. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable puede tomar el número infinito de valores que hay aquí. El número infinito. Por ejemplo, puede tomar el valor de 50, de 51, de 52, o de 52, perdón, o de 52.1, o de 52.12, o de 52.123, o de 52.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así es. Agarra todos los valores infinitos que hay en esta escala. Entonces, esas son las variables que vamos a analizar para hacer un histograma. Bien, pues una vez que ya sabemos que son las variables cuantitativas, pues les digo que un histograma pues no es otra cosa más que una representación de la frecuencia de esas observaciones que va en el eje Y, y en el eje X va una clase que normalmente es del mismo tamaño. Es una clase o una amplitud de esa variable. Bien, en otras palabras, vamos a suponer que nuestra variable va desde 0, que es el valor mínimo, hasta 30. Entonces, la clase se construye, del mismo tamaño, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 y así sucesivamente. Aquí vamos a tener ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo más común es tener 7. Bien, y luego entonces ya se cuentan cuántos valores hay, cuántas observaciones hay en esa clase. En este caso hay 3, de 5 a 10 hay 10 observaciones. Es un ejemplo nada más. De 10 a 15, ¿cuántas observaciones cayeron ahí? 5, 10, 12 y así sucesivamente. Y bien, entonces pues esta columna es la que se grafica en el eje X y esta es la que se grafica en el eje Y. Eso es básicamente cómo se construyen. Pero bueno, ¿para qué sirven? Para muchas cosas, mucho más de lo que usted se imagina. Para ver la distribución de la variable, cómo está, si tiene una distribución normal, si tiene una distribución uniforme. También para ver si nos equivocamos al momento de capturar los datos. También para ver si hay datos atípicos o raros. También fíjese que sobre todo esto es muy importante porque cuando se hace correlación se tiene que comprobar que la variable tenga una distribución normal. De hecho, si se quiere hacer correlación lineal, y si las variables no tienen una distribución normal, la correlación no sirve, es un requisito. Lo mismo para regresión. Para regresión se requiere que las variables tengan una distribución normal. Si las variables, en este caso los residuales de esa variable Y, no tienen una distribución normal, esa regresión no le va a servir de nada. Lo mismo cuando hacemos comparaciones de dos grupos, pruebas de T, por ejemplo, la variable tiene que tener una distribución normal. Si no la tiene, ese análisis estadístico no sirve. Cuando se hacen análisis de varianza, etcétera, etcétera, todo debe cumplir con normalidad. Si no cumple, entonces no sirve de nada ese análisis. Y para un fin de cosas. Entonces, como puede ver, es mucho más allá de lo que nosotros nos imaginábamos de para qué sirve un histograma. Ok, aquí están algunos ejemplos de histograma. Ajá, miren, por ejemplo, en este caso es un histograma. Perdón, sorry, excuse me, lo siento.
Ya aquí está el histograma. Esta es una distribución normal. Vean cómo está la distribución. La mayoría de los datos se encuentran aquí en medio, muy pocos en la parte superior y muy pocos en la parte inferior. Esto es lo más común. Casi todas las poblaciones naturales tienden a una distribución normal. por ejemplo, por ejemplo, la altura de los estudiantes en una universidad, el peso de los estudiantes en la universidad, etcétera, etcétera, tienen una distribución normal. Por ejemplo, la altura de los árboles en un bosque, el diámetro de los árboles en un bosque normalmente tienen una distribución de esa forma. Bien, entonces esto es lo más común y esto es lo mejor que pudiéramos tener. Una distribución, esta es una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos modas. Aquí hay una cantidad más frecuente de datos y en esta otra clase más frecuente de datos. Pero ojo y cuidado con este tipo de distribuciones. Estas distribuciones normalmente vienen de dos poblaciones. No es la misma población, entonces si se presentara este tipo de figuras en sus datos, tiene que analizarlos separadamente. Entonces, esta no es muy recomendable en ningún caso. Ahora, esta es una distribución sesgada. Muy bien. Si se fijan, la mayoría están aquí, pero va tendiendo hasta esta cosa. Esto se le llama normalmente una distribución sesgada positiva o hacia la derecha. Así. Es muy común, pero para análisis paramétricos pues no le va a servir. Lo mismo, ahora al contrario, esta es una distribución sesgada hacia la izquierda o negativa. Tampoco no le va a servir mucho, pero hay poblaciones que tienen ese comportamiento. Una distribución uniforme, donde en todas las clases, pues normalmente se presenta la misma frecuencia. Bueno, pues como puede ver, hay diferentes tipos de distribuciones. Cada una tiene sus pros y sus contras. Esta, por ejemplo, bueno, pues está un poco rara. Hay que analizarse, ver los datos si provienen de la misma población o no. Entonces, bueno, ya con este panorama les recuerdo, pues esta es una de las más importantes en las cuestiones estadísticas, pero de esta se definen muchas cosas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo en Excel de cómo se hacen esos histogramas. Les recuerdo que vamos a utilizar los datos del Titanic, son datos reales. Recuerden por ahí de cuándo ocurrió esa tragedia, 1912. Y bueno, pues vamos a analizar esos datos del Titanic. Ok, aquí los tenemos en Excel. Vamos a ver cuántos datos tenemos. 1, 2, regresamos hasta 1043 personas del Titanic. Ok, aquí tenemos si sobrevivió o no sobrevivió. Esta columna es de si esa persona sobrevivió. En este caso es una persona. La clase en la que iba, primera clase, sobrevivió, no sobrevivió, en este caso sí. Esto es es femenino y la edad es de 29 años y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer el histograma de la edad. Muy bien, pero vamos a llevárnosla a una hoja nueva para analizar bien esos datos. Entonces fíjense lo que tenemos que hacer. Pues es precisamente lo que tenemos que hacer es crear esta tabla de frecuencias, esta es la que tenemos que crear. Entonces, pues vamos a hacerla en Excel. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que buscar es el mínimo y pues esto es muy fácil, nosotros le ponemos aquí mínimo y luego ya de toda esta columna. Y luego vamos a buscar el máximo y entonces pues sacamos la fórmula del máximo con un max y ya seleccionamos desde acá, desde arriba, fíjense desde acá. Perdón, sorry, excuse me, lo siento. Estaba buscando el zoom, pero vamos a ver si ya, ahí está. Entonces el max y selecciono la columna desde acá. Y ya le doy un enter.
Ajá, entonces ya llevamos dos y luego el rango recuerde que es nada más la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces, el máximo menos el mínimo y ya está ahí el rango. Ajá, y luego ahora lo que tenemos que hacer es pues cuántas clases. Vamos a suponer que que queremos 7 clases. Entonces ahí está, vamos a ponerle 7 y luego la amplitud de esa clase de cuánto va a ir, de cuánto en cuánto va a ir. Acá en este caso iba de 5 en 5. Ajá, entonces aquí pues lo único que tenemos que hacer es ese rango entre 7 pues para ver de cuántos nos tocan. Y va a ir más o menos de 11 en 11. Entonces ahora sí, ya ponemos acá la clase, por ejemplo la clase y le decimos que el mínimo sea, por ejemplo, bueno, pues le ponemos 0.10, por ejemplo, para redondear. Ajá, y luego entonces 0.10, más, por ejemplo, más 11, que así va a ir. Vamos a redondearlo para que lo entienda. Más 11, y así entonces va a ir cada clase. Ajá. Entonces el máximo llega hasta 80, por decirlo así. Aquí podríamos terminar. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Va a contar cuántos hay desde aquí hasta 11 años. Y de 11 hasta 22. Y de 22 hasta 33. De 33 hasta 34 y así sucesivamente. Bueno, pues esto es lo único que necesitamos en Excel para nosotros poder hacer nuestro histograma. Y ahora sí, vamos a ver dónde vamos a analizar nuestros datos. Entonces nos vamos aquí donde dice datos. Y luego aquí les aparece donde dice análisis de datos y ya nos vamos a darle clic ahí. Ajá, y ya, bueno, antes una cosa, a veces es posible que si no han utilizado este análisis, no les va a aparecer ese icono ahí. Entonces, en caso de que no les aparezca, hay que irse aquí a archivo, hay que irse aquí a opciones y aquí en complementos y acá abajo les va a aparecer otra opción, aquí abajo acá, más que se esperan porque mi computadora apenas está empezando. Ok, déjenles cuento un chiste mientras. Ya. Ok, entonces acá abajo les aparece donde dice complementos de Excel. Le vamos a dar donde dice ir. Y si no aparece es porque aquí estaba desactivada esa opción. Van a ver que ahora este análisis de datos que está aquí arriba ya no les va a aparecer. Ahí está. Entonces ya no aparece. En caso de que no les aparezca, pues ya saben cómo le van a hacer. Se van a opciones, sí, a inicio opciones y luego se van a complementos, a ir y luego ya activan ustedes su herramienta para análisis, esa que está ahí seleccionada. Y entonces pues ya les va a aparecer aquí. Ok, entonces ahí está, le damos un clic ahí. Y luego pues ya nada más hay que buscar donde dice histograma. Ok, histograma de frecuencias, véanlo donde está, pues le ponemos una H, aquí está histograma y ya nos vamos a decirle aceptar. Bien, entonces, ¿qué nos pide aquí? El rango de entrada. El rango de entrada pues son todos los datos, estos que están aquí. Bueno, fíjese, se lo voy a hacer más fácil también para que no esté seleccionando 1000 datos, 1.000.000 de datos. Voy a seleccionar todos los datos. En el video anterior ya le dije cómo se seleccionan rápidamente. Le voy a dar un shift y luego en cualquier parte de aquí donde estoy señalando, le voy a dar 2 clics. Y ahí está. Ya están seleccionados y a le voy a poner datos. Datos aquí arriba, mire si lo vio. Y ya le doy un enter y ya están los datos. Ok, ahora sí. Más fácil, análisis de datos, histograma, ya está seleccionado. Ajá, y luego pues ahora sí ya le ponemos datos. En lugar de seleccionar todo, pues le ponemos datos, perfecto. Y las clases pues son las que acabamos de hacer nosotros aquí, las seleccionamos aquí.
La seleccionamos ahí y como seleccionamos desde acá, le decimos que tiene rótulo. Rango de salida, le decimos que lo queremos, por ejemplo, aquí. Y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ya está ya contó que de punto 1 a 11 años hay 90 personas. De 11 a 22 hay 243 y así sucesivamente. Bien, a esta se le llama frecuencia absoluta. Entonces, si ustedes quieren sacar la frecuencia relativa, entonces pues es nada más en porcentaje. Ok. Bueno, hay que contar cuántos son estos. Esto es muy fácil contarlos. Lo único que hacemos es irnos a inicio. Y acá está autosuma. Y enter. Ok, entonces ahí está. Esto entre esto y por 100. Pero este lo vamos a fijar con un F4. Y ya, para que no se mueva. Entonces de esta manera, si yo copio el que sigue, le doy, se fijan que no se ha movido esta celda de rojo. Ok, y así ya sucesivamente. Entonces esta es la frecuencia absoluta, pues también tiene que sumar el 100%. Y ya. Entonces usted puede ahora sí hacer su gráfica entre este y este. Y ya usted va a tener, vamos a decir, insertar, gráfico. Y luego pues ya ahí está el de barras. Y entonces usted puede ver precisamente cuántos había. Este es en porcentaje aproximadamente. Bueno, de hecho esa es la idea de tener estos datos. Mire, por ejemplo, de punto 1 a 11, así como le estábamos viendo, hay 8%. Del 11 al 22 hay 23%. Entonces, en general, así como lo puede ver usted con esta información, entonces la mayoría de las personas que iban en el Titanic eran entre 22 y 33 años. El 33.4% eran personas entre 22 y 33 años, se puede decir que eran jóvenes. 90 menores a 11 años. El 8% de los que iban en el Titanic eran menores a 11 años. Fíjate, también había de 88 años, una persona de 88 años. De 77 también había ahí, entre 66 y 77 había 8 personas. Así es. Esto es la forma de cómo usted lo debe entender, en realidad, estos datos. Entonces está interesante, así se hacen los histogramas y así se interpretan. Entonces nada más que le quede claro, por ejemplo, si aquí empezamos con el mínimo, este sería, para que lo entienda, así por ejemplo, de punto 1 hasta 11 hay 90. Esto ya lo puede colocar acá o como usted quiera, pero esa es la forma de interpretarlo. De punto 1 hasta 11 años había 90. De punto 11 a 22 había 243 y así sucesivamente. Entonces ahí está el histograma, fue algo sencillo. Vea, tiene una distribución sesgada un poquito a la derecha. Habría que comprobar normalidad, pero eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, fíjese, pero también hay otra forma que aquí en Excel le puede hacer el histograma. Si usted selecciona esto y luego le dice insertar y luego le dice gráficos recomendados y le pone acá mismo está, mire, aquí mismo está acá en la otra parte histograma y le hace el histograma, pero pues aquí el Excel agarra el número de clases que él quiere. Mire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya todas las clases que él quiso. Entonces, pero bueno, sirve de algo, aunque aquí no le muestra pues obviamente ninguna tabla como la que acabamos de construir, absolutamente nada. Bueno, eso es precisamente lo que le quería mostrar de los histogramas.
Si hubiera algún error, fíjese, por ejemplo, si aquí hubiera algún error, pues lo detecta también. En caso de que hubiera algún error, esta tabla se extendería hasta acá. Probablemente acá le aparecería otra barrita. Entonces sirve de tantas cosas esto de los histogramas de frecuencias. En caso de que se tratara de variables categóricas, por ejemplo, cuántos sobrevivieron de esos 1043 personas que iban en el Titanic, puede hacer esto. Mire, se va usted aquí donde dice insertar y donde dice gráficos recomendados, y entonces en solito ahí gráficos recomendados le va a generar lo vamos a hacer de nuevo. Fíjense, esto me lo voy a llevar a una hoja nueva para que vean. Ajá, vamos a ver, por ejemplo, los que sobrevivieron. Entonces, ¿cómo le hace aquí el Excel el histograma? Pues muy fácil. Dijimos que se va a insertar y luego a gráficos recomendados, y solito le va a hacer una figura, pero además le va a hacer, fíjense, le va a hacer esta tabla. Entonces, solito el Excel le contó cuántos sobrevivieron, 425, y cuántos no sobrevivieron. Cuando se trata de ese tipo de variables, el Excel le hace pues una tabla dinámica. Eso es precisamente una tabla dinámica, y ahí está, y usted ya lo puede hacer su tabla de frecuencias. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cuántos eran, en este caso, cuántos sobrevivieron, 425, y 618 fallecieron. ¿Cuántos eran personas y cuántos eran mujeres y cuántos eran hombres? Igual, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados, le decimos que aceptar, y entonces ahí está otra vez. ¿Cuántas eran personas femeninas? Mujeres eran 386 y hombres eran 657. Lo mismo para de cuántos iban en la primera clase, segunda clase, tercera clase. Insertar, gráficos recomendados, ok. ¿Cuántos iban? En la primera clase iban 282, en la segunda clase 261 y en la tercera clase, pues la de más económica, 500 personas. Bueno, pues esto es lo que le traía sobre los histogramas de frecuencias. Como ve, pues están genial. Ya como le digo, nosotros vamos a hacer un análisis de la normalidad, pues para hacer un poquito más completo esto. Ok, pues es todo. Siga cuidándose. Allá afuera todavía hay COVID-19. Inscríbase a mi canal, comparta el video. Si le gustó, pues póngame comentarios. Me encuentra ahí en jmendezg@hotmail.com. Entonces es todo. Adiós.